Bueno, chicos, hola a todos. No sé si ahí me están viendo. Bueno, un gusto verlos otra vez de a poquitos. Y bueno, y que estén un poco interesados en esta línea de investigación del cual pues tenemos la fortuna de tener uno de los únicos laboratorios de termocronología que existe en Colombia y en la región. En la región no hay muchos, hay solamente en Venezuela, hay en Colombia, está el Servicio Geológico Colombiano, está, pues está el de nosotros y el profesor Mauricio Bermúdez que estuvo visitándonos y que es quien nos está poniendo pues como a punta otra vez el laboratorio, también está montando pues el laboratorio allá en la UPTC que trabaja él. Bueno, entonces, pues creo que Sergio les había pasado la información de dos seminarios que eran importantes que vieran. Uno es el del profesor César Vinasco, que hace una conceptualización sobre la geocronología, que empataba muy bien con el primer seminario que di yo, en función de que cuando uno empieza a trabajar o cuando estamos buscando qué vamos a datar pues en geología, obviamente es importante saber qué queremos datar, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso? Entonces, recordando un poco, pues la charla del profe, mi charla y la charla de Santiago Noriega, quien terminó su doctorado con nosotros en EAFIT y que actualmente pues me acompaña en en el proyecto, pues en el fellowship que estoy haciendo ahora. Con él, en su proyecto de doctorado, pues utilizamos varios métodos termocronológicos, huellas de fisión en zircón, en apatitos, usamos uranio, torio, helio en apatitos y en zircones, y también usamos isotopía cosmogénica. Y es por eso que él el año pasado o antepasado tal vez, dio el seminario, un seminario introductorio sobre termocronología, más enfocado como en los diferentes métodos y cómo cada uno de esos métodos nos puede ayudar a reconocer pues diferentes procesos. Eso es lo bello de la termocronología, es que ya deja de ser una edad, no es simplemente una edad, que un número, sino que se interpreta a la luz de los cambios en las isotermas de la Tierra. ¿Y qué produce cambios en la isoterma? Pues qué produce esos cambios de temperatura al interior de la Tierra, pues es lo que ustedes han venido viendo en sus diferentes cursos, que intrusiones ígneas, que la sedimentación, que la compactación, el flujo de fluidos minerales, la geotermia. Entonces, pues lo que hemos venido haciendo en el semillero en los últimos, no sé, pues yo entré a FIT hace 15 años y desde eso estoy con el laboratorio. He dirigido más o menos unas 15 tesis en la temática de termocronología que se han ido pues apoyando para resolver problemas de muchísima índole. Una es cómo se ha formado el paisaje, cómo han sido los procesos de exhumación, cómo han sido los procesos de enterramiento, cómo han sido los procesos de mineralizaciones y, y pues sí, últimamente venimos tratando de entender, pues los que vieron geomorfología conmigo y tuvieron la oportunidad de ver la toma de muestras para isotopía cosmogénica, pues cuánto tiempo lleva expuesto en la superficie. Entonces eso fue el seminario que dio Santiago Noriega, que yo espero que pues Sergio no ha estado como muy al tanto de cómo les ha ido compartiendo la información, pero sería interesante pues que fuéramos poniendo en orden esos seminarios para que la gente que no ha podido estar pues lo pueda hacer de forma independiente. El día de hoy pues nos vamos a Sí, centrar. sí, Sí, cuéntame, sí, Sergio. profe, pues ya les pasé el canal de YouTube, ya están también el primer seminario y pues ahí están como etiquetas los dos videos que tú recomendaste. Entonces ahí está todo. Sí, claro, Ya se lo esos compartí a son Lady y pues exactamente seminarios pues que hemos venido haciendo al interior del semillero. Este semillero, ya les había contado yo que es el semillero más antiguo de geología.
Cuando yo entré no existían semilleros y creamos el semillero de Geoquímica y Geología Regional. Y la idea, pues, a los que están aquí nuevos, es que entendamos más que todos los fenómenos geológicos a nivel regional y al que le guste hacer énfasis en diferentes procesos, pues tiene toda la libertad de usar la geoquímica, la termocronología, la anisotropía, susceptibilidad magnética, el paleomagnetismo, em, etcétera, la petrografía, para entender esos fenómenos. Listo. Entonces empecemos, pues, en este sentido, ay, sí me está pasando, ¿no? Bueno, no sé cómo, yo estoy viendo una pantalla súper rara, yo espero que estén viendo todos bien, ¿cierto? Bueno, Sí, profesor Beto. listo. Entonces, cuando estamos hablando de análisis de termocronología por huellas de fisión, que es exactamente el nombre del laboratorio que nosotros tenemos, pues lo que tenemos que buscar cada vez que diseñamos o decimos queremos usar el método de huellas de fisión en apatito y zircón, pues tenemos que usar, buscar esos minerales. Entonces, una de las limitaciones grandes del método es que la roca que vamos a analizar pues tenga apatitos, zircones. Hay otras personas que trabajan titanita, nosotros nunca lo hemos hecho, y vidrios volcánicos que tampoco lo hemos hecho, pero que sería que tenemos un proyecto con Perú, para datar posiblemente unas obsidianas allá con mi estudiante Gino. Él ya se graduó de la maestría conmigo, él aplicó termocronología para depósitos, para entender un depósito en el Perú, pero él, que ahora es profesor allá, pues tiene la idea de que sigamos adelante pues con este procesamiento trabajando vidrios volcánicos, obsidianas. Bueno, entonces, pues el trabajo de huellas de fisión, pues nos indica cómo se da, digamos que ahí tenemos dos cristales, cristales de circones o apatitos, y cuando se da una fisión espontánea del uranio, 238 genera como una especie de cicatriz en la retícula cristalina. Entonces nosotros lo que nos vamos a concentrar, y esto hace parte de uno de los proyectos que podría ser interesante para análisis digital de imágenes o análisis de imágenes digitales, es cómo uno podría utilizar inteligencia artificial para hacer un conteo que hasta ahora lo hacemos muy manualmente. Y ahorita les explico un poco. Entonces, prácticamente huella de fisión es como una cicatriz que queda en la retícula cristalina de circones y apatitos debido a la fisión espontánea del uranio 238. Entonces, lo que vamos a hacer es contar el número de cicatrices que se generan en los cristales, que uno se imaginaría que si son muchas, pues tiene mucho tiempo ese cristal, que si son pocas, tiene menos. Eso es relativamente cierto. Relativamente cierto porque no solo depende pues del tiempo, digamos, si uno quisiera datar un cristal precámbrico, pues sería muy lleno de muchos daños asociados a la desintegración del uranio, pero también depende de la cantidad de uranio, ¿cierto? Entonces, es posible, y lo que nos pasa mucho en la cordillera de los Andes, aquí en Colombia, es que los apatitos tienen muy poco contenido de uranio, entonces pueden ser apatitos muy viejos, pero tienen muy pocas trazas. Y la razón es que se generan los daños naturales por la fisión del uranio, pero como es tan poco, pues no se generan tantas trazas, aunque sean pues unos zapatitos bastante viejos. Entonces, pues, a ver si yo aquí, es que voy a tratar de cambiar la forma en que estoy viendo la pantalla porque la veo demasiado pequeña para mí. Mm, no sé cómo, bueno, no sé. Eh, bueno, voy a quitar mi cámara. Em, bueno, aquí lo que están viendo son pues como la frecuencia de los eventos espontáneos, y como ustedes saben que siempre que se da pues, la edad siempre se calcula tomando en cuenta el isótopo padre que da origen al isótopo hijo. Entonces, el uranio en diferentes, digamos,
en sus diferentes cadenas de desintegración tiene diferentes abundancias y diferentes tiempos de vida media y diferentes formas de fisión espontánea. Entonces, prácticamente, pues lo que estamos viendo ahí es pues un diagrama que nos muestra cómo se da esa, pues esa fisión de los fragmentos formados durante la fisión espontánea del uranio 238. No sé si se ve bien pues en el diagrama, pero ahí ustedes pueden ver pues la masa de los diferentes isótopos de uranio y la fisión que está relacionada pues con cada uno de esos isótopos del uranio. Y miren que este diagrama tal vez lo vimos en geoquímica en algún momento. Ustedes lo que ven ahí es prácticamente pues cómo se da la ruptura o esa energía que se da por el proceso de fisión espontánea del uranio. Entonces, en el momento en que digamos que esa energía entra en la estructura cristalina, pues hace un daño, empieza como a hacer, como a repeler los electrones que se encuentran en los alrededores y hace ese daño energético que es lo que vamos a llamar nosotros como trazas de fisión. Entonces, resumiendo hasta acá, el método se basa en los daños generados en la retícula cristalina asociada a la fisión espontánea del uranio que cuando genera cuando digamos ese rompimiento energético genera una cicatriz que vamos a llamar trazas de fisión. En, en un sentido más gráfico, pues aquí tenemos los daños en la estructura cristalina. Ustedes ven que pasa, pues se empieza a generar digamos, la desintegración, se da un proceso de ionización y se da un desplazamiento electrostático que hace el daño de la retícula y que cuando nosotros, pues, miramos en el microscopio, después de haber hecho un montaje apropiado, que ya les voy a contar, después de hacer un ataque químico, revelamos esas trazas y lo que vamos a contar es el número de trazas generadas pues en un sector de un cristal. Esa formación de trazas es una función lineal con el tiempo de vida media. Ya habíamos hablado un poco del tiempo de la vida media y es cuando el isótopo padre es igual al isótopo hijo, ¿cierto? Eso lo vimos en el primer seminario. Y lo que pues ya habíamos dicho, es que la edad de la muestra está determinada por la densidad de trazas, es decir, vamos a contar el número de trazas en un área y la concentración del uranio. Por eso es tan importante pues los minerales que encontramos y en algunos casos la técnica falla, como nos ha pasado en algunos zapatitos de la cordillera central y occidental de Colombia que tienen tan poco uranio que muchas veces la incertidumbre es muy grande. Bueno, ¿qué vemos? Aquí pues lo que están viendo es como un cristal donde vemos, así ya vemos las trazas, lo que vemos son como esos hilitos, como unos cometas. Em, Normalmente las trazas están orientadas en una forma aleatoria, es decir, el uranio empieza a dispersarse de forma aleatoria por todo el cristal, hace los daños, pero nosotros lo que tratamos es de hacer un montaje de los circones a lo largo del eje C. Los que vieron mineralogía óptica conmigo y los que lo vieron con José o los que lo han visto con otros profes, pues recuerdan que el circón y el apatito tienen un eje alargado, ¿cierto? Es decir, que lo que trataríamos, y esto es bastante utópico, imagínense usted seleccionar todos los cristales y montarlos solo en el eje C. Es decir, nosotros lo que queremos ver es cómo se desarrollan esas trazas a lo largo pues de ese plano más alargado de los circones y apatitos. Pero cuando tenemos infortunadamente un circón, un apatito,
que nos muestra la cara perpendicular al eje C, realmente ese grano no se puede cortar. No se puede contar porque se ven como unos puntos y no permite determinar, pues no sabemos qué daños son trazas o qué daños son pues otro tipo de daños al interior del cristal. Entonces, pues ahorita les cuento cómo se hace el montaje, pero en general lo ideal es uno contar sobre la cara de un cristal que tenga en su eje alargado, ¿cierto? Que esté a lo largo del eje C. Em, lo que tenemos nosotros en el laboratorio, los que han tenido la oportunidad de ir al laboratorio, en el saloncito que está encerradito por ahora, mientras volvemos, esperamos pues el año entrante volver a poner a funcionar, pues ese microscopio nos permite hacer ese conteo. Entonces es un microscopio convencional, pero no tiene los polarizadores que tenemos para la petrografía convencional y además tiene una maquinita pues que nos permite hacer como es una tableta digitalizadora que nos permite hacer un conteo con coordenadas. Ya les cuento un poquito más sobre eso. Este es el microscopio que tenemos, es un microscopio totalmente hermano al que tiene la Universidad Grenoble de Alpes. Nosotros llevamos una relación con la Universidad de Grenoble de más de 10 años e hicimos un montaje de un laboratorio hermano para poder estar estandarizados con ellos y al mismo tiempo el Servicio Geológico Colombiano montó el mismo laboratorio. Entonces somos tres laboratorios con tres sistemas idénticos. El microscopio que ven ahí es un microscopio de luz transmitida y reflejada. Tiene lo que ustedes ven ahí negrito, es una platina motorizada, es decir, colocamos la muestra ahí, que es como una especie de sección delgada y nos movemos en las coordenadas X y Y. Tiene una tableta digitalizadora que nos permite pues marcar los cristales que vamos a contar. Tiene una cámara digital y tenemos pues ahí un televisor que nos permite ir viendo y pues el conteo que vamos haciendo. Bueno, entonces lo que hacemos es triturar, pues triturar una muestra, entonces podemos coger rocas sedimentarias, rocas ígneas, metamórficas, cualquier tipo de roca, separar circones y apatitos. Ahorita les cuento un poco cómo se hace eso, pero sería ideal que pudiéramos organizar con Wilton un taller en que les mostrara a él el proceso de separación. Igual los que están interesados en empezar a hacer un trabajo sobre esto, pues sería ideal que aprendieran a hacer todo el procesamiento. Eh, bueno, entonces lo que se hacen pues es tomar esos cristales, ya sean circones o apatitos, y lo que hacemos nosotros se llama método detector externo. Es decir, lo que hacemos es, ya les voy a contar un poco más, pero los cristales se montan, después se hace un proceso de pulido. Después del pulido se hace un proceso de ataque químico y se le pone una mica, hagan de cuenta una mica convencional que ustedes hayan conocido en sus cursos, y se manda a un reactor nuclear donde se ayuda a que la muestra termine la desintegración del uranio que resta y ese uranio que se termina de desintegrar queda grabado en el detector externo que es la mica. Y lo que hacemos es entonces contar las trazas que están en los cristales naturales, las trazas que están en la mica y por medio de una ecuación, pues damos la edad. O sea, la relación es la cantidad de trazas naturales, la cantidad de trazas inducidas por el reactor nuclear y obviamente pues a la luz pues, del lambda del proceso de desintegración propia del uranio. Bueno, entonces, ¿cómo preparamos esa muestra?
Entonces, vamos al campo, lo traemos, hacemos un proceso digamos, de partición de la muestra. Si es una muestra dura, pues hay que volverla como tamaño grava. Después se lleva a los molinos que tenemos en los laboratorios. No sé ahora cómo están, si ya están habilitados allá en EAFID, pero pues normalmente tenemos dos tipos de molinos en los que podemos ir reduciendo el tamaño de la muestra. Tenemos una serie de tamices y trabajamos normalmente en la fracción 100 a 220 micrómetros. Nosotros no tenemos tabla Wi-Fi en este momento, que es una tabla, esa tablita verde que ustedes ven ahí, lo que hace es separar por densidades, pues parte del material. Nosotros realmente tenemos un experto del bateo que se llama Wilton. Wilton lo que hace es generar un proceso de separación por bateo muy artesanal, pero muy eficiente. Realmente hemos comparado procesamientos de muestras en Grenoble con procesamientos en el servicio geológico y con el procesamiento en EAFIT y nos ha dado los mismos resultados. Por eso, normalmente cuando hacemos la separación, pues preferimos que sea Wilton el que haga el proceso y él ha entrenado pues algunas personas, incluso en la Universidad Nacional. Entonces, pues un agradecimiento total a Wilton que nos ha ayudado durante pues todo este tiempo. Bueno, ¿qué hacemos adicionalmente? Ya tenemos entonces esa separación de esos minerales o ese tamizaje de esa malla entre 100 a 200 micrómetros y lo que hacemos es utilizar el separador magnético de France. ¿Alguien va a preguntar algo? Bueno, el separador magnético de France, que también lo han visto ya no está en el laboratorio de termocronología, creo que quedó en el laboratorio de separación mineral, lo que nos hace, y también sería interesante que Wilton pudiera hacerles pues una práctica a los del semillero. No sé si este tipo de prácticas las están haciendo en sedimentarias. Alguien que esté viendo sedimentarias está haciendo este tipo de prácticas. No, porque No, prácticamente, sí, cuéntenme, Sergio, cuéntame. no, profe, no es. Bueno, entonces lo que podemos pedir es un taller práctico pero pues hay que preguntarle a Wilton si ya están funcionando las máquinas, si ya las pudieron poner en algún sitio. Realmente desconozco en este momento cómo está. Wilton me ha dicho que últimamente se han movido mucho, han habido cambios. Entonces, en el momento en que estén, porque todo esto que estamos haciendo aquí no solo sirve para análisis de huellas de fisión en circones y apatitos, sino prácticamente para cualquier método de datación y también sirve para análisis sedimentológicos, porque uno de los análisis sedimentológicos más poderosos tiene que ver con minerales densos, seguramente con el profe Andrés, creo que está dando sedimentaria, ¿cierto? Y no me acuerdo quién más está dando sedimentarias en este momento, para poder entender proveniencia o para poder entender quiénes están aportando en una roca sedimentaria, pues necesitamos hacer eh, un trabajo de minerales densos. Entonces, prácticamente todo lo que tenemos hasta este momento ahí en esta diapositiva es el proceso de montaje también para minerales densos. Entonces, vamos para cualquier método de datación para minerales densos. Ustedes ven que ahí hay una cabina extractora. Esa cabina extractora nos permite manejos de ácidos o de manejos de líquidos que son especiales para minerales densos, son bastante contaminantes, por lo cual nosotros evadimos mucho utilizarlos, pero lo que nos permite es separar por densidad aquellos, pues dependiendo del mineral target, ¿cierto? Si nosotros vamos por detrás de circones o apatitos, tienen una densidad, pero si usted está detrás de granates o si está buscando otro tipo de mineral, pues tiene que ajustar esas densidades.
simplemente hagan de cuenta un laboratorio de física de los que ustedes han hecho para hacer una separación de partículas por medio de densidades. Y esa columnita ahí que ustedes ven como una bombita, pues finalmente lo que hace es dejar que pase el material pues más denso, que es el que se va, y dejar el material menos denso embebido en el líquido y ese pues ya se descarta. Bueno, entonces, miren ahí, eso es lo que uno normalmente ve. Así se ven los zapatitos y circones. Sergio, que ya tuvo la oportunidad de hacer una separación inicial conmigo, em, pues son bastante contrastantes. Ustedes ven que ahí los zapatitos son, pues digamos que pueden tener cloro o flúor, por eso se pueden llamar fluorapatitos o cloroapatitos, y eso va a ser importante. También la calidad o el tipo de apatitos tiene una diferencia en la forma de las huellas de fisión. ¿Qué tienen de interesante los apatitos? Es que generalmente son incoloros, algunas veces son amarillosos, son prismáticos, cortos y achatados. Ellos normalmente son como un barrilito y tienen un aspecto grasoso. Entonces, cuando hacemos la separación, pues uno diría, no, eso es muy fácil porque los circones tienen un relieve muy alto, tienen colores generalmente, bueno, si son circones volcánicos, son espectacularmente bellos, rosados, bien formados. Los circones de rocas sedimentarias son feitos, son redondeados porque pueden tener múltiples procesos. Y lo que están viendo ahí es como un pequeño atlas de circones, ¿cierto? Entonces, el problema cuando uno está trabajando con rocas sedimentarias es que la proveniencia puede ser tan diversa que ustedes tienen que acomodarse a reconocer muchos tipos de circones. ¿Qué sería ideal? Que si uno trabaja con rocas sedimentarias, pues logre armar como un patrón de los tipos de circones que hay, pero obviamente no se pueden seleccionar. Uno no podría decir, voy a datar los más bonitos, porque seguramente los más bonitos son de origen ígneo. Entonces, realmente lo que hacemos para evitar el bias estadístico es hacer un montaje indiscriminado. O sea, no podemos seleccionar los bonitos, los redonditos, no. Para esta técnica, no. Y muy diferente para la técnica de uranio, torio, helio, porque la forma del cristal sí es importante en uranio, torio, helio, porque si el cristal tiene defectos, el helio se escapa, mientras que aquí no, pues aquí no tenemos ese problema. Entonces, para recordarles, si estamos trabajando con apatitos, tenemos una densidad entre 3.1 y 3.3. Si estamos trabajando con circones, tienen una densidad de 4.6 a 4.7. Los apatitos son más, pues como más homogéneos, más tranquilos, no son fáciles, pero pues uno va cogiendo el ritmo y pues digamos que este es un proceso meticuloso, uno se sienta a hacer un pick, como un hand picking, y bueno, y pone música y disfruta. Mientras que los circones, pues son variados, son de múltiples colores, de múltiples formas y tamaños, y eso es lo que hace bastante interesante al circón. Bueno, preguntas hasta ahí, chicos. Vamos en que cogimos rocas, esperamos que las rocas tengan circones y apatitos, pueden ser rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas, las trituramos, las pasamos por unos tamices, trabajamos en el tamiz en la malla 100 a 200 micrómetros, se hace una separación por densidad, se hace separación magnética para quitar pues toda la parte magnética y trabajamos solo con la fracción pesada. Esa fracción pesada es la que Wilton normalmente nos entrega en el laboratorio. Hay pues siempre una doble muestra. Cuando le entregamos la muestra a Will, él le entrega una muestra de la fracción ligera, la fracción pesada y la fracción magnética. ¿Por qué? Porque la magnética no es el target del estudio de nosotros, entonces la separamos porque haría mucho ruido pues en el proceso de montaje. Bueno, ahí vamos chicos.
Ay, profe, hola. Cógela. Profe, una preguntita. La longitud de esas huellas de visión nos dice algo o no. Bueno, porque ahí tocas un punto importante y es que cuando, por eso queremos ver las trazas a lo largo del eje C, es decir, que quisiéramos ver casi la traza completa. En cambio, si hacemos un corte del cristal perpendicular al eje C, lo que vemos son puntos, ¿cierto? Es como si uno estuviera viendo que los cohetes, como es, uno puede ver el cohete a lo largo o el cohete solo la punta. Entonces, imagínense que el bombardeo en los cristales es diagonal, pero siempre perpendicular al eje C, pues se van a ver puntos. Entonces, por eso evadimos el conteo en, en, en circones o apatitos que vemos que son puros puntos, entonces decimos, no, eso parece que hicimos un montaje de un cristal perpendicular al eje C. Bueno, el tamaño de la traza nos va a permitir a nosotros también saber si estamos viendo bien el ataque químico. Ya les voy a contar un poquito de eso. Listo, entonces es una forma de chequear si nosotros hicimos bien el ataque químico. Ya te voy a responder más adelante con esto. Pero dentro de la técnica, si las trazas se van acortando o se van agrandando, también nos está diciendo que hay procesos superpuestos. O sea, la respuesta es mucho más compleja a la pregunta, ¿cierto? Ya un poco veremos eso a lo largo de estos seminarios. Bueno, discúlpame que no te puedo contestar perfecto, pero lo tendremos ahí en cuenta cuando vayamos analizando. Vamos entonces a hacer el montaje de apatitos. Ya cogimos los apatitos. Ustedes lo que ven ahí es un cilindrito. Ese cilindrito, la tapa se le quita y podemos colocar organizadamente, uno diría, hizo la separación de apatitos y los pone dentro de la tapa blanca más gruesa. Después le pone el cilindro, lo llena con esa resina. Hay una resina que tenemos en el laboratorio que tiene, pues que le echamos un hardener o un endurecedor. Cada resina tiene su propia eh, receta y pues se deja volver como un vidrio, ¿cierto? Se vuelve una resina. Y en el momento en que tenemos esos apatitos embebidos en la resina, empezamos el siguiente proceso. Entonces, ese es apatitos. Los apatitos se van a montar en resina. Listo. Los circones no se montan en resina. Los circones se montan en teflón. Y el teflón es una película muy delgadita que también tenemos en el laboratorio. Entonces nosotros cogemos un vidrio, montamos los diferentes circones, después ponemos el teflón y empezamos a hacer un calentamiento para que el teflón perdón, para que el teflón se adhiera a los cristales y lo que vamos a hacer en el pulido son pues ese es el teflón. Entonces, resumiendo, montamos apatitos en resina, circones en teflón. Y la razón también es que los zapatitos, el proceso en el que hacemos todo lo de apatitos es a una temperatura mucho menor que el proceso que hacemos para los circones, porque las temperaturas de cierre en cada uno de los métodos es distinto. Eso lo vieron en los seminarios anteriores. Vamos a tratar en el próximo taller de hacer un resumen de todos estos conceptos importantes, pero la diferencia de los montajes tiene que ver con la temperatura a la que tenemos que exponer circones o apatitos. Listo. Un segundo. Este otoño me está matando. Bueno. Listo, entonces lo que ustedes ven ahí, ya una vez montados
los apatitos y zircones en resina o teflones, se hace un proceso de pulido y por eso también tenemos una pulidora. Creo que quedó en el laboratorio de preparación de muestras. Y ahí pues se lleva la resina o el tefloncito y empezamos a hacer un pulido que empieza desde una lija. Lo que hacemos con la lija es tratar de rebanar un pedazo de la superficie de los cristales. Pasamos como de lija 1000, después a una lija más fina y después pasamos a polvos abrasivos que terminan con un polvo de diamante que creo que es de 1 micrómetro. Creo que en el laboratorio, yo no creo que ya esté, pero hay un resumen, hay un póster que hicimos con todo esto. Pues tocaría volver a imprimir todos estos póster y todo eso, pero pues eso hace parte de la información que les puedo ir pasando al semillero, porque ahí está pues todo el procesamiento que se hace. Bueno, entonces una vez pulidos, se lleva al ataque químico. El ataque químico, ustedes ven ahí ya el cristal está pulido, la superficie está supremamente plana, entonces lo que vamos a hacer es que los ácidos que usamos, el ácido es distinto para cada material. Si vamos a hacer el ataque químico para apatitos, usamos HNO3 y si vamos a usar ataque químico para los zircones, usamos una solución eutéctica de NaOH, KOH em, y son temperaturas distintas de ataque. Entonces ya les cuento un poquito más. Lo que hace eso es entrar, pues como el cristal está supremamente pulido, y el ácido empieza a atacar las estructuras dañadas y entonces lo que hace es revelar las trazas y lo que nos va a permitir ese revelado es poderlos observar en el microscopio. No sería fácil ver las trazas sin el revelado, sin el ataque químico. El ataque químico lo hacemos, normalmente en inglés le decimos etching. Los apatitos se hace en 5.5 molar de HNO3 por 20 segundos a 21 grados centígrados. Lo que se reveló ahí se reveló. Es decir, que un apatito puede que no revele trazas, ¿cierto? En cambio, el zircón, pues no revele trazas naturales, pero inducidas siempre va a revelar. Entonces, la diferencia entre apatitos y zircones es que el revelado, el ataque químico de apatito es exacto, tienen que ser 20 segundos a una temperatura de 21 grados centígrados, mientras que el ataque químico de los zircones se hace entre 4 a 100 horas, o sea, el proceso es largo, es tedioso porque hay que ir revisando si se van revelando las trazas, cuando paramos y es posible que se nos sobreataquen. Entonces, em, los que han trabajado conmigo en huellas de fisión en zircones, pues a veces entran en la desesperanza porque muchas veces uno pierde muestras, las muestras se pueden sobreatacar, si se pasa el tiempo se sobreatacan. Entonces, miremos cómo es ese proceso. La respuesta al ataque, ustedes ven ahí que la superficie original, el ácido empieza a entrar y empieza a ser un proceso como un proceso cónico, ¿cierto? Empieza a ser un comido de la superficie del cristal. Y es por eso que vamos a ver la traza como un cometa. O sea, vamos a ver la traza cuando empieza, una forma de reconocer una traza es que tiene una forma, pues obviamente como una línea, pero cuando enfocamos y desenfocamos el microscopio, le vemos esa tridimensionalidad porque es que corresponde a un espacio atacado químicamente. Y esta es la forma en que vemos el revelado. El revelado, este es un cristal de apatito, donde miren que ustedes lo que están viendo ahí es como una especie de cometica, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, pues, ¿hay un tamaño de traza? Entonces, es posible que haya una mezcla de tamaños
Y si hay una mezcla de tamaños, muchas veces significa que el cristal es más complejo y que pudo haber tenido 2 eventos o 3 eventos térmicos. Pero eso pues se va viendo en el procesamiento, pues con la distribución estadística de los cristales, de los conteos. ¿Cómo se revela? Entonces empezamos a mirar si está bien atacado, bien revelada las trazas. Ustedes ven ahí en la parte superior izquierda un cristal de zircón que dice well etching, quiere decir que vemos pues como unas trazas más o menos homogéneas a lo largo de todo el cristal, mientras que en la parte derecha, superior derecha, vemos una que otra traza. Entonces recuerden que circones tenemos que hacer el proceso de revelado químico, de ataque químico, hasta que veamos pues un número de trazas representativo y de un tamaño representativo. Más o menos son 15 micrómetros una traza en circones, ¿cierto? El tamaño máximo, pero si vemos tamaños en circones muy pequeños, pues falta siempre hacer un poco de ataque. Pero puede pasar algo como lo que ven ustedes ahí en el overedge, que ya se atacó tanto que las trazas volvieron eso, pues eso está todo corroído, ¿cierto? O puede pasar que tengamos un cristal, si ustedes recuerdan en sus cursos de mine, que veíamos sonamiento, que el sonamiento en los cristales pues siempre es una respuesta de la química del cristal. Entonces puede ser que el cristal tenga más uranio en el centro que en los bordes. Entonces cuando revelamos puede ser que tengamos un ataque diferencial. ¿Quién me contesta por qué podríamos tener un cristal en un circón con más trazas en el centro comparado con los bordes? Alguien que se le ocurra, ¿qué pensaría? ¿Qué cristal nos podría dar esas características? Por ejemplo, un cristal, un circón metamórfico. Entonces, un circón metamórfico puede ser que el núcleo sea re viejo, precámbrico, y después tuvo un proceso y generó un borde mucho más joven. Entonces, ahí es muy difícil, usted que está, pues que ataca, ¿cierto? Que cuenta. Entonces, seguramente tiene que tomar la decisión, voy a atacar solo el centro. Y en otra tanda voy a tratar de llevar la muestra bien atacada a los bordes. Esa sería una forma. Ese es el problema de rocas sedimentarias, que en rocas sedimentarias, imagínense cómo hace uno para controlar si está bien atacada o no la muestra, porque cada circón puede tener proveniencias distintas, edades distintas, entonces un circón puede ser muy joven y otros circones muy viejos, entonces, ¿cuándo paramos? ¿Cómo podríamos estadísticamente em, pues quitar ese bias, hacer que una roca sedimentaria podamos hacer el conteo pertinente? ¿Cómo se imaginan eso? ¿Qué han visto ustedes en rocas sedimentarias que normalmente se debe hacer para hacer tratamientos estadísticos? O sea, las rocas sedimentarias son complejas por eso, porque como son múltiples fuentes, la estadística debe ser mucho más robusta. ¿Quién me cuenta, quién sabe algo sobre eso? Profe, pues yo me imagino que debería haber mucho más circones, pues porque una cuenca sedimentaria puede recibir circones o tiene muchas rocas que proveen a esa cuenca. Entonces, entre más circones tengamos, pues la fiabilidad va a ser mucho más robusta. Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros si estamos trabajando en rocas ígneas, tenemos que contar solo 20 circones. Si estamos trabajando rocas metamórficas, pues rocas metamórficas son tricky, porque puede ser que sean de origen sedimentario o origen ígneo. Entonces hay que mirar. Y si son rocas sedimentarias, tenemos que hacer la estadística en más de 100 circones o apatitos. Pero como en los circones hay diferentes, pues vamos a tener diferentes procesos de revelado, tenemos que hacer muchos montajes. Entonces, montajes
que nos permitan ver el revelado en los circones más viejitos, montajes que nos permitan ver el revelado en los circones medio viejos y montajes que nos permitan ver el revelado en circones más jóvenes. Entonces, una muestra sedimentaria puede tener 3 montajes, ¿cierto? Mientras que una muestra ígnea o metamórfica, dependiendo, solo hacemos un montaje. Bueno, eso no es del todo cierto. Muchas veces lo que hacemos es un doble montaje porque generalmente uno pierde fácilmente uno de los montajes. Entonces, muchas veces hay que hacer A y B y ir en paralelo y quedar pues, con el mejor montaje. Realmente es una técnica que toma bastante tiempo, pero los resultados son bastante interesantes, como vamos a ver ahora. Entonces, ustedes ven aquí eh, pues como una imagen que nos muestra o la relación entre el tiempo que necesitamos, em, pues meter en ácido una muestra de circones versus el contenido de uranio. Entonces, por ejemplo, la edad de los circones. Entonces tenemos edades de 1 a 10 millones de años en la horizontal, de 10 a 100, de 10 a 1000. Entonces, si tenemos rocas muy jóvenes, uno esperaría que va a utilizar hasta 60 horas de ataque químico, ¿cierto? Si es entre 10 y 100, entonces piensa que va a ser entre 15 y 30 horas. Y si es entre 100 y 1000, pues el proceso es muy rápido, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa en rocas sedimentarias. Si uno tiene fuentes diversas, pues entonces tendría que hacer un ataque para los que son pues más viejos, medio viejos y muy jóvenes. Esa es la respuesta. En términos del contenido de uranio, entonces también si el contenido de uranio es mayor, pues reduce un poco el tiempo pues el tiempo de etching o del tiempo de ataque. Entonces son varias variables que tenemos que tener en cuenta ahí. Solo que pues normalmente no vamos a tener la plata ni los laboratorios para uno saber cuál es el contenido de uranio de los circones que estamos trabajando o de los zapatitos y que uno más o menos tenga un constraint de las edades, pues ojalá tuviera todo eso. Entonces, por eso es que tiene mucho que ver con la experticia, pues del que está montando, ¿cierto? Uno ya empieza a ser muy sensible y dice, bueno, esta muestra ya está, ya tengo trazas reveladas importantes, entonces ya paro aquí, pero voy a seguir con esta. Si es en rocas sedimentarias, pues como les digo, voy en paralelo con varios montajes para ir teniendo todo el proceso completo. Bueno, em, entonces, bueno, eso es lo que hablamos en rocas, pues en circones, las diferentes poblaciones se van revelando dependiendo del tiempo de ataque y el contenido de uranio. Bueno, este es el método detector externo que es el que tenemos. Tenemos entonces los circones o apatitos, les ponemos una mica. La mica nos la vende normalmente Brasil, es una mica que no tiene nada de uranio, por lo tanto es ideal para que la fisión es inducida, pues quede grabada. Hagan de cuenta que eso es un espejo que empieza a recibir la radiación que falta cuando mandamos las muestras a un detector, a un reactor nuclear. Este es el proceso de montaje, este es el profe Matías Bernet con quien trabajamos desde hace mucho tiempo. Hacemos como una especie de sanduchito de el montaje con su respectiva mica y se empiezan a hacer pues como unos paquetes de irradiación para mandar finalmente esas muestras van dime. Esas muestras, uno organiza un paquete de unas 10 a 20 muestras como en un cilindrito, se llama eso, ponemos un estándar
al inicio, las muestras que no conocemos, un estándar al final, y lo que hacemos es mandar como un tubito lleno de muestras que son irradiadas en un reactor nuclear irradiada con neutrones termales. Entonces, por un tiempo ya determinado por cada reactor nuclear. Entonces, lo que hace esos neutrones termales es pues como excitar la muestra para que el resto del uranio 238 pues termine la fisión y quede grabado en la mica. Sergio, ¿vas a preguntar algo? No, profe, no, Bueno, todo bien. ¿con qué hemos trabajado hasta el momento? Con el reactor nuclear de Múnich, aquí en Alemania. Sin embargo, desde el año pasado ha estado cerrado por mantenimiento. Entonces es un problema, o sea, tenemos que buscar dónde irradiar. Ahora se irradia también en Brasil, se irradia en Francia. Y lo ideal, lo que nos puede suceder muy pronto, es que el Servicio Geológico Colombiano tiene un pequeño reactor nuclear que lamentablemente en los 80 fue apagado. Y apagar un reactor nuclear, pues eso ambientalmente tiene muchos problemas a nivel del mundo. Y es que, pues, si ocurre un daño en un reactor nuclear, pues se pueden generar pues catástrofes importantes. Entonces, en su momento se decidió apagar el reactor nuclear que teníamos nosotros. Era un reactor que fue donado por Alemania y se paró. Para volverlo a poner a punta, desde que nosotros todos empezamos con los laboratorios y el Servicio Geológico empezó el proceso, pues se ha venido entrenando muchísima gente y se ha tratado de volver a poner a punta el reactor y los resultados han sido muy buenos. Es posible que en 1 o 2 años tengamos un reactor propio que haría que, pues, que generáramos muchos más datos de los normales. Entonces, esos reactores nucleares lo que hacen es, pues, generar la energía necesaria para hacer la inducción o pues el resto de la fisión natural del uranio. Em, lo que vemos ahí entonces es cómo son las irradiaciones con las que trabajamos o trabajamos hasta el momento con el reactor nuclear de Múnich. Los zapatitos se hace una irradiación de 4,5 por 10 a la 15 neutrones por centímetro cuadrado entre 6,5 a 7 minutos. Y en circones es mucho más rápido y se pone entre 55 y 60 segundos y se irradia con neutrones termales mucho más bajos. La razón es que el circón tiene mucho más uranio que el apatito. Bueno, y entonces, esto ya lo habíamos visto. Ah, bueno, cuando llegan las muestras al laboratorio, el laboratorio en Grenoble generalmente es el que hace el manejo porque se necesita tener una certificación de que se hace un manejo adecuado de la radioactividad con la que salen las muestras. Las muestras salen calientes. Bueno, el reactor las deja enfriar, las tiene como en un monitoreo, se demoran más o menos 2 meses, llegan a Grenoble, en Grenoble van monitoreando que se baje la radioactividad para poder mandarlas por DHL o para poder viajar a cualquier otro lado y llegan a Colombia y hacemos el montaje siguiente. Cogemos la muestra, cogemos la mica que está totalmente, pues que tiene reveladas esas trazas y hacemos un montaje en espejo em, de esta forma. Miren lo que ustedes están viendo ahí hagan de cuenta un espejito de una sección delgada, donde en la izquierda está la muestra natural, en la derecha está la mica, y lo que hacemos es como si fuera sí, un mapa, ¿cierto? Vamos a decir, este es el centro de la sección, vamos a tener a una distancia pues, pues sabemos que el uno es la imagen espectral del otro y entonces vamos a hacer
un trabajo de conteo en el grano, en los granos naturales y en la imagen de la mica. Por eso es que es tan importante tener la retina, pues la retícula y tener pues todo lo que tenemos en el laboratorio, que es un microscopio que tiene incorporado como un sistema de coordenadas que nos permite ir de la imagen en el cristal a la imagen espectral. Bueno, ya habíamos hablado, entonces en muestras de roca dura se trabaja sobre 20 granos, en rocas sedimentarias trabajamos en 100 granos de forma aleatoria en varios montajes. Y este es el conteo, colocamos la retícula y empezamos a contar cuántas trazas hay en cada una de esas retículas y yo sé que ya vamos terminando. Lo que vamos a generar es el conteo de trazas espontáneas con el conteo de trazas inducidas que quedan grabadas en la mica. Y vamos terminando. Espérenme aquí. Bueno, este no lo vemos más tardecito, pero esta es lo que vemos aquí es la relación de edad. La edad, pues ya habíamos hablado mucho de esto en geoquímica y en el primer seminario. Aquí se incluyen muchos parámetros. Aquí la edad la tenemos en función del decaimiento, de la constante de decaimiento isotópico, el logaritmo natural, de un montón de variables gigantes que vamos a conocer, pero que involucra las trazas inducidas, las trazas naturales y que involucra un factor que es propio de cada persona que va a contar, que se llama el factor Z. O sea, ese factor Z lo vamos a dejar hasta acá, pero es un factor que cada persona tiene, es propio porque depende de la visión de cada persona. Entonces, como hemos visto todo en geología, en los microscopios y pues, y en los estereoscopios y en todo, pues no todo el mundo ve igual, entonces se necesita generar un factor de calibración que depende del observador. Entonces, resumiendo hasta ahí, ya trituramos, montamos, atacamos, mandamos a irradiar, llegaron las muestras, volvemos a montar, tenemos un montaje de las muestras naturales contra un montaje de la mica que nos revela las trazas que inducidas por el reactor nuclear y vamos entonces el proceso de estimación de la edad en función de las trazas naturales y las trazas inducidas. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí. Si tienen alguna pregunta, tenemos 2 minuticos o si no, el próximo seminario, pues abrimos un espacio para ir dejando claro todo esto. Voy a tratar de hacer un mapita conceptual con todas estas cosas para poder ya ponerles un ejercicio de trabajar con unos datos que hayamos generado en el laboratorio. Y para organizar con Ana y con Wilton, si es posible que ustedes tengan una inducción para el procesamiento manual de cómo se genera, pues se hace todo el trabajo de montaje. Obviamente todavía no para conteo, ese lo tenemos que hacer el año entrante ya, pero sí por lo menos si se van a montar algunas muestras o si se van a tomar muestras o se van a preparar, pues que se puede hacer de alguna forma en este mes y medio que falta. Preguntas, chicos. Profe, por acá no tienen preguntas. Bueno, entonces queda esto grabado. Yo igual les voy compartiendo la presentación anterior, las otras dos que ya estaban, que son de otras